¿cómo están, chicos, chicas, extraterrestres y otras criaturas vivas que nos escuchan? Pues ya estamos de nuevo con un programa más, con un programa nuevecito. El día de hoy vamos a estar hablando sobre, pues, cuestiones sobrenaturales, sobre los sucesos paranormales que hemos vivido, o en mi caso que no he vivido nunca. Las posibles hipótesis del por qué no me suceden estas cosas a mí. Es porque no tienes alma. Es porque yo creo que es por eso. No tengo la moneda de cambio de los espíritus, entonces no tengo que intercambiar. Como no hay que reciban, salen perdiendo. No me pasa. No, vives una vida plena y feliz, lo siento mucho. Maldita sea. Ok. Muy bien. Como de costumbre tenemos a Umiko, nuestra voz. Hola a todos. Yo aquí importunándoles con mi hermosa y aguardientosa voz. Y pues mi nombre es Axel, para los que no nos hayan escuchado previamente, escúchenos, tenemos un programa previo a este. No tiene dilación, pero escúchenlo. Y de nuevo, mi nombre es Axel, mi compañero es Umiko. Feliz. Y pues comenzamos. Muy bien, acerca de cositas sobrenaturales que nos han pasado. Muy bien, Axel, primero cuéntanos, ¿por qué no te han pasado? ¿Por qué quisiste hablar de esto si jamás en la vida te ha sucedido nada? Nada, absolutamente nada. Bueno, este fue un buen capítulo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Nos escuchamos la próxima semana. Con más de estos temas tan interesantes que nunca nos han pasado. Bueno, es que, como le comentaba a Umiko, regularmente no es algo que me pase. Bueno, nunca me ha pasado algo digno de ser contado, pero siempre he tenido interés, como un interés profundo con respecto a los temas tanto paranormales como sobrenaturales, un poco de la magia, un poco sobre criptozoología, o sea, y más en México, como que vivimos rodeados de toda esta esoterismo. Ajá, algo de esoterismo mexicano, porque pues a pesar de que México es un país católico en su mayoría, y si bien en la religión católica cristiana este tipo de situaciones de esoterismo, de brujería, de amuletos no está muy bien visto, pues son costumbres, ¿no? Costumbres que se han ido a lo largo de los años. Te digo que a los niños se les acostumbra a ponerle los ojitos de venado para que no les den aire, porque se supone que hay personas que tienen como la vista muy pesada, muy penetrante, y eso hace que los niños... Que yo tengo la mirada muy pesada. Ah, sí. Ah, de hecho sí, tienes la mirada súper pesada. Solo falta que mires a alguien para que se voltee enseguida. Yo nada más tengo que ver un bebé y ¡puf! Exacto. De hecho, los ojitos de venado se inventaron por ti. Sí. No lo dudes nunca. Mis vidas pasadas. Sí, de hecho, todas tus vidas pasadas fuiste el origen de los ojitos de venado. Pero sí, se supone que a los bebitos se les pone para que no... la mirada penetrante o muy pesada de las personas no les haga daño, porque se supone que hace que su cabecita duela. También hay los lacitos rojos, se les pone generalmente en las barriguitas de las embarazadas cuando hay eclipse, porque esto evita que la luna se los coma y salgan con el labio leporino. Se supone que en la tradición es por eso que los niños tienen este tipo de problemita, y se supone que es porque la mamá no se cuidó durante este tipo de sucesos, ¿no? Entonces, pues sí, técnicamente son cosas con las que, bueno, por mi parte, yo fui creciendo. Te imaginarás la cantidad de amuletos que he tenido en mi vida, que me han regalado y este tipo de cosas. Me causa mucha curiosidad ¿qué es? ¿El ojo de coyote? ¿Cómo? El hueso de coyote, el huesito de coyote. Ajá. Para poner un poco de contexto, aquí nuestra voz Umi tiene un collar, ¿verdad? Con el hueso de coyote. Y yo lo vi, y pues aquí su segura servidora siempre tiene la maña de tocar las cosas que ve. Como veo que tiene un collar bonito, ¡ay! A ver, y mi primer impulso va a ser tocar el collar. Y el mío darte un manotazo. Justamente, yo me estaba acercando para tocarlo, y esta mujer así como, ¿qué? Y me da un manotazo. Y como, ¿qué? Güey, ¿qué está pasando? Perdón, la costumbre, carnal. Pero hay una razón, o sea, aparte de que sea la costumbre de Umi golpearme,
Pobre víctima. Es que eres como golpeable. Uy, pues perdón. No, pero o sea, independientemente de que esa sea su naturaleza violenta, hay una razón mayor por la cual no me dejó tocar el amuleto. Exacto. Obviamente aquí no van a poder conocer mi ser, mi persona, pero soy una persona bastante blanca. Lo que en la costumbre de este tipo de esoterismos y tradiciones, las personas blancas somos más susceptibles a que el aire o los espíritus nos dañen. Entonces, soy una persona también algo enfermiza. Por lo mismo, personas, te digo que yo desde niña he crecido rodeada de este tipo de esoterismos. Muchas de las amigas de mi mamá son estas llamadas brujas o brujos. Tengo primos que creen en la Santa Muerte. Durante un tiempo también estuve yo en este tipo de religión. Tuve también amigos que están en lo que es la santería. Entonces sí tengo como variadito, ¿no? De que hay. Hasta para elegir, ¿eh? Ajá, entonces tuve una temporada hace algunos años de que me dolía mucho la cabeza, o sea, era exagerado, ¿no? Cualquier cosita y ya me dolía la cabeza, o esto sí lo puedo considerar sobrenatural, o tal vez solo me sugestioné, pero llegó una temporada en la que yo amanecía con rasguños en mis brazos, y no eran rasguños chiquitos, eran rasguños que pues sí eran bastante significantes, ¿no? Yo no me explicaba, porque también tengo la costumbre de comerme las uñas, entonces rasguñar así lo que se diga rasguñar, pues no tanto, ¿verdad? Que no conocen a Umi, pero yo que le he visto, sus uñas han de ser como de 0.6 centímetros, o sea, son pequeñas, están prácticamente no tiene uñas. Entonces sí, que me diga que me puedan decir que ella se rasguñaba en la espalda mientras dormía, pues no. Pues no, realmente no, sí era una cosa bien extraña. Entonces también yo duermo sola y pues gatos no tengo. Entonces todo se estaba poniendo muy extraño, ¿no? No se imaginen mis uñas, muchachos, porque sí es una cosa no muy agradable. Gracias, Axel, por poner esa imagen mental en... No, y ustedes no las han visto, pero prácticamente solo el dedo. Bueno, venimos a que me juzguen. No, usted no se pierda la edición. Vamos a hacer un roast. Vamos a hacer un roast de Umi, ¿no? Acá. Preparen sus mejores piezas musicales porque esto se va a poner bueno. Bueno, pero continúo con mi relato todo. Te digo que entonces yo amanecía con rasguños, con cosas así. Su explicación lógica de tener, no dudo que tenga algo, que podamos encontrar algo que a lo mejor y me sucedía, pero pues en ese momento pues no lo encontré, ¿no? Entonces una comadre de mi mamá, que te digo que tiene muchas comadres que son autodenominados brujas o chamanes, me vio y me dijo, ¿sabes qué? Es que a ti te están haciendo algo, ¿no? A lo mejor y no va dirigido para ti, va dirigido para tu mamá, o a lo mejor... Se atravesó en la persona que estaba lanzando el hechizo y se atravesó justo cuando lo lanzaron. Es que justamente una de las cosas que pueden hacerse en la brujería es que, como te digo, se van a personas más vulnerables, en mi caso por ser de piel blanca, pero también podría ser en personas o muy enfermas o bebés. Por eso te digo que generalmente a los miembros de la familia que más se protegen con este tipo de cosas es a mujeres embarazadas o a bebés. Entonces me dice, ¿sabes qué? A lo mejor le quisieron hacer algo a tu mamá y se te pasó a ti. Entonces yo tengo algo que te puede ayudar. Y yo pues no soy así que digas devota creyente y que realmente pienso que pues todo es sobrenatural e inexplicable, pero pues tampoco estoy cerrada, ¿no? Si no me mata, me fortalece, ¿no? Si no me afecta, pues véngase para acá. Entonces, híjoles. Entonces, ¿cómo te explico? Sí, pero la cosa es que a mi mamá, a mí y otra tía tenemos eso que se llama el huesito de coyote. Se supone, yo tengo otra teoría acerca del origen de estas piedras, que los coyotes son seres muy poderosos. De hecho, por eso muchos nahuales se transforman en coyotes. Son seres muy, muy poderosos y al igual que los gatos, tienen como esta capacidad, ¿no? De ver espíritus, de manejar energías. Entonces se supone que todo eso viene de un huesito que tienen en la frente.
una piedrita pequeñita, café y muy lisa. De hecho está muy bonita, tú que lo has visto pues te podrás dar cuenta. Sí, es como una perla, es algo parecido, bueno, no como una perla brillante, o sea, es como si fuera una pequeña piedra de río. Ajá. Que es muy, muy lisa, pero es de un color un poco, pues color... Es que no es color hueso, es ligeramente más... Café, ¿no? Ajá, más cafecita, sí. Café y con manchitas grises. Podría ser, ajá. Si ustedes pueden, busquen una imagen exactamente del ojo de coyote. No, es hueso de coyote. Ajá, hueso de coyote. Ajá. Entonces, se supone que ellos tienen esas propiedades mágicas gracias a ese hueso. Y cosa que no me siento orgullosa, pero en ese momento no sabía que me iban a traer. Se llama amuleto de piedra de coyote y la pueden encontrar por Mercado Libre, no lo compren. Se supone que cuando muere el coyote pues libera ese huesito y es lo que te protege, lo que te ayuda a que las energías oscuras o trabajos que te hagan no lleguen a ti y recaigan en ese hueso. El problema es que se supone que una vez que tú tienes el hueso, ese hueso solo podría decirse que ya tiene un dueño, que solo te responde a ti y guarda todas las energías. Como una de las varitas de Harry Potter. Algo así, ajá. Te es leal. Es leal, exacto, más o menos así. Porque se supone que la trabajan y la curan para que solo te defienda a ti. Entonces, cuando una persona la agarra, cuando una persona la toca, inmediatamente toda esa energía mala que ha acumulado se pasa a esa persona. En este caso, su ingenua servidora iba a ser la que recibiera todo el mal de la señorita Blanca, que es más susceptible a que le pasen cosas malas. La población color cartón es la más susceptible a estas desgracias. El blanco siempre sobajando al de color. Pero en este caso nos afecta más a nosotros, es como el sol, o sea, también nos afecta, pero de diferentes maneras. Creo. No sé. Bueno, en eso es verdad, porque yo no sé tanto de esoterismo y o magia europea. O sea, sí hay sus misticismos, tanto por ejemplo, los celtas, los cuentos nórdicos o las historias, pero son un poco más teológicas, un poco más sobre dioses, un poco menos sobre cosas que pasan más de este lado del charco, y sobre todo en tribus o en colonias de personas de color. Por ejemplo, los haitianos con el vudú o y la santería. La gente que hace santería. Pero creo que los que hacen santería también son cubanos, ¿no? Sí, de hecho muchas de las etnias, podría decirse, espero haber utilizado la palabra correcta, que vienen de afromexicanos. Ajá, son afromexicanos, como los afroamericanos, como haitianos, cubanos, todo ese tipo de etnias tienen ciertas religiones en común. La santería, el vudú y todo eso tiene mucho que ver. De hecho te digo que también conozco y he participado en algunos ritos santeros. Porque Espera, qué bonito tema elegimos para la Semana Santa. Para terminar la Semana Santa, un tema, mira. De hecho, aunque no lo creas, tiene que ver bastante, porque tanto en este esoterismo mexicano y tanto en la santería se utilizan santos católicos para los trabajos. O sea, relacionados están, solo que cambian el nombre. Es que, bueno, a mí me parece algo curioso y la verdad, mis respetos, puedo decirlo, es que hay una fusión. Como tal, el catolicismo jamás se pudo imponer sobre las creencias mexicanas, porque lo que hizo fue fusionarlo. Dejaste de ser politeísta, pero lo reemplazaste tus dioses con santos, porque los mexicanos son muy prestos a tener un santo de su devoción, y es como este santo. No olviden que está Dios, pero está Dios, luego la Virgen, porque mira, que también está, y literal, está en un altar, y luego están los santos, y luego las familias o las personas tienen un santo de predilección. Entonces, claro, en vez de cambiarte esta mentalidad de que tenías muchos dioses, lo que te hicieron fue modificar el poder de donde venían.
Sí, porque de cierta manera, como tú lo dices, ¿no? Seguimos siendo politeístas y son como subcategorías o como niveles, ¿no? Donde Dios es Dios y el Espíritu Santo y Jesús o el Hijo representan la Santa Trinidad, de ahí viene la Virgen y después de ahí todos los santos, ¿no? Así es, y es todavía más interesante que incluso en ritos que podrían considerarse paganos, lleguen a utilizar una deidad que es meramente católica. Exacto, sí. De hecho, esta teoría que dan algunas personas, o que más bien ya se aceptó como una realidad, que Jesús realmente no nació en Navidad, sino lo utilizaron como una manera de que, como el 25 de diciembre también me parece que entra como en parte del solsticio, en un tipo de solsticio. Era una creencia pagana y se hacía un festival, el Festival del Nacimiento del Sol. Exacto. Lo que hizo la religión católica, en vez de erradicar la celebración, porque era muy complicado cambiar el pensamiento de los paganos, fue cambiar la fecha de nacimiento de Jesús para que coincidiera y ya enmascarar esa tradición pagana y meter una tradición o una creencia ya cristiana. Exacto. Obviamente en este lugar pues respetamos las religiones, ¿no? No buscamos ofender a nadie con esta plática, solo son cosas curiosas que pues no está mal saber a veces, ¿no? Para una buena plática, para romper el hielo, no está mal. Sí, no. Sí, y te digo que pues sí, técnicamente la piedrita me la dieron como protección y el precio de este amuleto varía muchísimo. O sea, hay lugares donde los puedes encontrar desde 200 a 300 pesos y hay lugares que se supone que dependiendo el trabajo, dependiendo cómo está elaborada la cadenita que te dan, porque puede ser de metal, puede ser de alambre, puede ser de plata, varía entre los 3,000 a 4,000 pesos. Depende mucho de este tipo de cosas, ¿no? Pero se supone que sí, que es eso, que es un amuleto de protección en donde todas las malas energías o trabajos que te quieran hacer recaen en esa piedra y si alguien lo toca, esa energía se pasa a la persona. Y de hecho, se hizo un poco popular con esta cosa de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, y su fotografía en donde él lucía un huesito de coyote. Entonces todo es así como preguntando, ¿y qué es eso? Sí, que le empezaron a hacer hasta... Yo recuerdo haber visto una infografía donde ponían qué amuleto estaba usando, qué significaba cada amuleto que estaba usando. Sí, de hecho muchas de las personas que están en ese tipo de áreas son muy de creer en ese tipo de esoterismo. Y te digo, tenemos a santos como la Santa Muerte y como Jesús Malverde. Bueno, si nos está escuchando alguien que no es mexicano... o algún mexicano que en realidad desconozca este tema, pues la Santa Muerte es... La muerte. Ajá. Sí, hay una religión que se dedica a adorar a la muerte. Que de hecho está mezclada con la católica. No es como que tomen a la muerte como una deidad o que esté en el nivel de Dios, sino simple y sencillamente que es otra santa. Se supone que es una santa porque es la mensajera de Dios que viene a ayudar a las personas a llegar a Él. O sea, no lo toman desde el punto de vista de que, es otra deidad o está en contra de Dios. Se supone que la religión católica, y de hecho es una historia muy graciosa, pasando otro dato, digo que yo durante un tiempo estuve en esta religión, podría decirse como que sí la frecuentaba, entonces muchas personas a mí me regalaban como cadenitas o anillos de la Santa Muerte. Para esto pues yo no entendía muy bien el significado porque pues tendría 10, 11 años cuando estaba como muy metida en esta onda, y que de hecho todavía estoy un poco relacionada porque algunos de mis primos todavía creen en ella, y es de que luego los acompaño allá a Tepito, donde está uno de sus mayores altares, a dejarle ofrendas, a dejarle veladoras, y también hay un altar que nosotros frecuentamos que es en Nezahualcóyotl. Bueno, la cosa es que tenía esto y ahí me enteré por muy a las malas, que la religión católica obviamente no está de acuerdo con esta santa, ¿no? O sea, ni siquiera la contemplan porque se supone que precisamente ahorita en Semana Santa festejamos que Dios venció a la muerte, en donde la muerte sí tiene una connotación más bien negativa porque significa la separación, ¿no?, de la vida de este plano material.
Entonces, la religión de la Santa Muerte o este tipo de culto, si lo quieren llamar de alguna forma, es que ella no es mala, simple y sencillamente es una mensajera y es la que nos acompaña en la transición de esta vida a la otra. Por eso la veneran, porque técnicamente es una manera de decir que quieren que se esperen, ¿no? O sea, que cuando sea su hora, que sea su hora, pero mientras que los proteja. Es una manera de decirlo. Entonces, te digo que a mí me regalaban como muchas medallitas, anillos, y una vez a mí, te digo, no lo tomé mal, era una niña, se me ocurrió llevar un anillo, tenía un anillo de la Santa Muerte, y pues fui a la iglesia y también como también fue criada en la religión católica, pues fui a confesarme. El sacerdote vio mi anillo y te imaginarás la letanía que me aventó de que yo era muy chica para creer ese tipo de cosas, que eso era del diablo, que cómo era posible que mis padres permitieran que yo tuviera ese tipo de cosas, que para la próxima vez que fuera a la iglesia no quería ver. Y pues obviamente yo era una niña, ¿no? Si vas a la iglesia y te regaña un padre que se supone que es tu autoridad moral de cierta manera, pues ya te imaginarás que salí hecha un mar de llanto. Ahorita hasta la fecha no me molestaría, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, creo que cada quien tiene sus creencias. Ahorita ya soy un poco más agnóstica, pero pues bueno, te digo, en este caso también la Santa Muerte sirve para hacer brujería o esta clase de ritos esotéricos. Pero hay otra cosa que también influye mucho aquí. Se supone que la muerte, de nuevo, es un ser neutro, ¿no? No difiere de si es niño, si es adulto, si es viejo, si es joven, si es rico, si es pobre. La muerte es muerte, ¿no? Entonces, al ser un ser con energía neutral, realmente lo que importa es quién la utilice, no el espíritu o la deidad en sí o la santa en sí. Aquí lo importante es la persona que la utilice. Entonces, la Santa Muerte puede ser utilizada tanto como para trabajos buenos como para trabajos malos. Bueno, y también santo del que habló fue Jesús Malverde, que es algo así como santo, pero de los narcos. Sí, de hecho, también tiene una historia bastante peculiar Jesús Malverde. Creo que uno de sus templos mayores y donde es más venerado es en Culiacán. Porque Sinaloa. Y claro, es tanto de los narcos, pero también es el santo para los mojados, para las personas que se van de mojados al norte. Y es uno de los pocos santos actuales y que está basado en una persona real. O sea, realmente la persona existió y tiene una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Wow. Sí. Su nombre original, de hecho, era Jesús Malverde Campos, pero pues es mejor conocido como Jesús Malverde. Nació el 24 de diciembre, según mis anotaciones. Nació el 24 de diciembre de 1870 en Sinaloa, México, y murió el 3 de mayo de 1909, igual en Sinaloa, México. Y podría decirse que este santo es el Robin Hood mexicano. Era la persona que era una persona que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Vaya, insisto, como que la cuestión con el esoterismo mexicano y con todo lo que envuelve el misticismo mexicano evolucionó mucho desde... Yo siento que México ha sido un país muy mágico desde incluso antes de que llegaran los españoles. Lo que pasó después fue que evolucionó y como que se amplió. En vez se mezcló, morir, ¿no? En vez de morir, se mezcló, se fusionó. Porque lo que comentaba Umi, pasamos a tener nahuales, de hacer nuestras limpias, a crear, bueno, no crear, ¿no? Pero a marcar santos para ciertas funciones en una limpia, o tener esta subdivisión del catolicismo con la Santa Muerte, o incluso con Jesús Malverde. Con Jesús Malverde. De hecho, es muy curioso porque Jesús Malverde era un devoto católico. O sea, era de los que... muy parecido a los narcos actuales, en donde si bien hacía
cosas como robar, como asaltar a personas. También era de los que nunca faltaban a misa, siempre traía pues su crucifijo, su Virgencita de Guadalupe. Y de hecho una de las frases que decía, según mi investigación, su frase favorita era ayudar a mi gente en nombre de Dios, ya que él no lo veía como un crimen o un delito, sino lo veía como ayudar a los más necesitados, quitándole a las personas que tienen de más, ¿no? El camarada Jesús Malverde. Exacto, algo medio comunista, pero pues sí, de hecho los relatos de este personaje, de este santo, son muy variados, ¿no? Como todo tiene parte de realidad y parte de leyenda. Entonces realmente nadie puede decir muy bien su origen o una historia completamente igual a la otra, pero como te digo, su relato más, podría decirse, el oficial, por decirlo de alguna manera, era esto, ¿no? Que asaltaba y robaba a hacendados o a personas muy adineradas, muy ricas, y después lo repartía entre la gente pobre, entre vecinos, porque se supone que sus padres murieron así, sus padres murieron en la miseria. Solo él sobrevivió y entonces prometió que no dejaría que gente cercana a ellos o gente pobre volviera a pasar por lo mismo. Entonces me parece que en uno de estos asaltos él muere porque pusieron precio a su cabeza. Entonces se supone que la fecha oficial de su muerte es el 3 de mayo de 1909. Algunas versiones fue de que fue ejecutado por la policía, otros de que lo traicionaron, otros de que uno de sus robos salió mal, pero creo que una de las versiones más aceptadas es que una bala le dio en un enfrentamiento y le produjo gangrena. Entonces fue una infección pues bastante fuerte y sabía que no iba a sobrevivir, y de esa manera hizo como su último acto de caridad, pidiéndole a uno de sus amigos que lo entregara para agarrar la recompensa y que esa recompensa se repartiera a los pobres. Vaya. Te digo, tiene algo de Robin Hood. Te digo, fue como visto también como un héroe, una leyenda, y después ya la opinión popular lo canonizó. Exacto, claro, esto no está para nada reconocido por la iglesia, pero pues tiene bastantes devotos en su haber, ¿no? Entonces, si no me equivoco, dice la leyenda que una vez si bien recuerdo, una persona trató de pasar al otro lado, pero cualquier persona que tenga parientes que se hayan ido de mojados a Estados Unidos sabrá que de no pasar por la línea, para los que no son de México o no están muy relacionados con estos términos, pasar por la línea es que tú le pagas determinada cantidad a los coyotes. Esta cantidad va desde los $15,000 a los $30,000, y ellos te consiguen papeles y identificaciones falsas. Entonces tú puedes pasar de una forma mucho más sencilla en auto por la frontera y pues las cosas salen bien. Eso si tienes dinero o si tienes la capacidad para pagar dicha cantidad. Si no la tienes, pues te toca de dos, ¿no? Pasarte por el río o pasarte por el desierto. Y por las personas que he conocido, una muy cercana a mí, pasar por ese tipo de dos es básicamente la muerte, ¿no? O sea, sí son cosas que se viven muy muy fuertes. Y si te pierdes y no te encuentras, de hecho dicen que si estás o muy herido o si te pierdes, lo primero que tienes que hacer es buscar que te deporten, o sea, que te atrapen, porque de ser que te pierdes y tú quieres seguir por ti mismo, es muy difícil y lo más probable es que termines muerto, ¿no? Porque no solo te enfrentas al calor o a estar perdido, sino a un sinfín de cosas como espinos que se te atraviesan en los pies, como matavenados se llaman, que son una especie de escorpiones muy 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 grandes y muy venenosos, la deshidratación. Bueno, la cosa es que una de estas personas se perdió, uno de estos mojados se perdió, y pues él rogándole a Dios, a todos los santos que le permitieran pues vivir. Dice él que encontró que de repente entre sus desvaríos, sus delirios, vio a un hombre, ¿no? Con esta descripción: alto, fuerte, buen mozo de alguna manera, con su bigote, un cabello bien cuidado, y que le pidió que le ayudara. Entonces, cuando él despertó,
él ya se encontraba cerca de Sonora. Se encontró y él nunca se explicó cómo es que apareció ahí, ¿no? Estaba completamente solo en el desierto, dudaba mucho que en caso de que lo agarrara la migra, lo hubieran dejado en así como de, te vamos a liberar. Bien amablemente, porque sí, todos conocemos la amabilidad a la migra, su amabilidad, su humanismo, pero que para esto Malverde pues ya era famosillo, más que nada, todavía no como santo, sino como te digo, como una especie de Robin Hood. Entonces sí había lugares en los que pues lo ponían en el altar como para que Dios intercediera por su alma. Entonces fue y le preguntó quién es él, y dice, no, pues él es Jesús Malverde, era una persona que ayudaba a los pobres, que robaba, sí, pero pues ayudaba a los pobres. Y dice, es que yo vi a esa persona. Y dicen, ¿cómo? Pero tú no pudiste verlo, él ya murió. Dice, no, yo lo vi y esa fue la persona que me ayudó a salir del desierto. Y pues desde ahí, ¿no? Se le hizo una fama más de santo que de solo ya de Robin Hood. Uh-huh. Bueno, esto en caso de santos y, le insisto, como subdivisiones del catolicismo o creencias mexicanas. Aquí prometimos cosas sobrenaturales y nada más decimos collares de coyote y huesos de coyote. Oye, la explicación de Jesús Malverde es sobrenatural. Bueno, es verdad, sí, por supuesto que sí. O sea, no es como que esté dudando, bueno, mejor dicho, no es como que sienta que es supernatural que un hombre alto, con bigote, lo haya llevado de un punto en medio del desierto a Sinaloa. Se me haga muy natural, pues no. Ajá, sí, o sea, te digo, pero esa es una de las tantas historias, todo, como te digo, es más leyenda, entonces cambia muchísimo dependiendo de la ciudad, del pueblito, o de la persona que te lo cuente, ¿verdad? Claro. Esta es una de las leyendas que logré investigar, pero te digo, hay muchísimas y depende mucho de qué quieras creer, ¿no? Y de la persona que te lo cuente, entonces, bueno, de cosas sobrenaturales, bueno, pues... Por ejemplo, tú tienes ahí, es que, insisto, quizás sea porque sus niveles de blancura sobrepasan el promedio nacional o porque está muy cerca de gente que en realidad practica tanto santería como limpias, como brujas y probablemente nahuales también. No sé por qué, pero a Umiko siempre le pasan cosas muy extrañas, sobre todo en su casa. Sí, como que este pueblito tiene un no sé qué, no voy a decir nombres, no es bueno, no den sus direcciones ni datos personales a desconocidos en internet, mis niños, eso no es bueno. Bueno, la cosa es que vivo en un pueblito, ya no es tan pueblito, pero pues sí todavía tiene sus costumbres. Sí, hay cosas bastante extrañas que han pasado aquí que tú les intentas encontrar una explicación lógica. Ajá, una explicación lógica, pero pues muchas veces sí te sobrepasa, ¿no? Uh-huh. Puedes hacer tus conjeturas, tus hipótesis, pero pues hasta no poder comprobarlo, pues todo se queda en eso. Entonces, una de las cosas que me ha pasado y que creo que es una de las que más me ha sorprendido porque nadie le encontró lógica, nadie supo qué pasó, fue precisamente con un nahual, estuvo relacionada con la historia de un nahual. Por ejemplo, ¿qué será? Unos buenos 5 años, 6 años más o menos. Claro. Antes de que continúe Umi con la historia, siento que también es necesario explicar que es un nahual. En México, claro, los nahuales son... Si usted ha visto Harry Potter y ha visto un animago, es básicamente un nahual. Pero es curioso, porque los nahuales en México pueden transformarse en animales o también son más susceptibles a elementos naturales, como el viento, como el agua. Es algo así como Avatar. Sí, de hecho, tiene mucho que ver también con el poder del nahual y su habilidad, por decirlo de alguna manera, que depende mucho de en qué se convierta. Te digo, en la antigüedad eran tanto conocidos por el animal que te protegía. Esa fue una de sus principios, por un animal que te protegía, o un elemento, o una planta, ajá, un espíritu que te protegía. Ajá, algo que te protegía y que te acompañaba a lo largo de la vida, que fungía como ahora serían los ángeles guardianes, ¿no? Uh-huh. Después se transformó esto a hechiceros o a personas que tenían la capacidad de transformarse en estos elementos.
también se podían haber, me parece que también se podían ser denominados como Tlacatecocl, algo así. Espero haberlo pronunciado bien. Si no, déjame investigar. Sí, Tlacatecocl. ¿Cocu? Sí. Y sí, eran estos seres mágicos, estos hombres con poderes sobrenaturales que podían convertirse en animales o todo esto. Hombres y mujeres. De hecho, hay varios escritos que dicen que las mujeres que eran nahuales eran incluso más poderosas que muchos nahuales hombres. Es muy curioso, porque aquí se les relaciona cuando, bueno, le digo, experiencia de mi pueblo, datos más, datos menos. En experiencia de mi pueblo, aquí a las mujeres que se pueden transformar o se pueden cambiar en animales se les conoce como brujas, ya no tanto como nahuales. El principio es el mismo, o sea, el principio viene que tienen un poder que las hace poder tienen un poder que les permite transformarse ya sea en un animal o el poder manipular ciertos elementos. Sí, igual. De hecho en sus principios los nahuales no utilizaban su magia o poderes para el mal. Técnicamente era para proteger, para curar o para hacer hechicería, pero pues algo más benéfico, ¿no? De hecho, cuando llegan los españoles, y esto también pueden encontrarlo, déjenme checarles bien en qué libros está, pero sí hay historiadores, hay recopilaciones de historiadores españoles que hablaban de los nahuales, y de que cuando llega la religión católica, empiezan a decirles que el que tengan ese poder no es natural y no es algo digno de Dios. Entonces el pueblo se voltea en contra de los nahuales y es cuando ellos empiezan a atacar al pueblo como un acto de defensa. No es una cuestión de que ellos hayan dicho, no, pues saben que tengo poder y lo voy a imponer sobre la gente. No. O sea, sí, no son supervillanos. Fue más como en defensa. Sí, era una cuestión de defensa porque llegan y les cambian la mentalidad a las personas de los pueblos donde eran los nahuales, que como dice Umi, eran más como protectores o como guardianes, y ya después es como, oye, ¿cómo que tienes poderes? ¿Sabes que esto no es natural? Nos acaba de decir el padre que esto no es natural, entonces le vas bajando. Es muerte. Ajá, así que le vas bajando o te matamos. Exacto, pero sí, tienes razón, las brujas y los nahuales tienen un principio parecido. De hecho, se supone que las versiones de sus transformaciones son o bien que se pueden quitar la piel humana y ponérsela de animal y es así como se transforman, o que tienen que quitarse o fragmentar parte de su cuerpo, como serían los ojos, las piernas, brazos, a veces hasta cabeza. O bien, otra teoría, que en realidad el nahual es su espíritu. La persona puede estar dormida y realiza una especie de viaje astral en donde su espíritu se transforma en ese animal. Bueno, a ver si ya después de este intervalo cultural, Umi, por favor, cuéntanos tu anécdota. Ya saben, si tienen dudas o algo, no somos expertas, pero podemos ir aclarando poco a poco las dudas conforme a lo que investiguemos. Bueno, entonces te digo, mi cuarto, de hecho ahorita ya lo transformé en mi oficina, pero mi cuarto da directamente hacia la calle, tiene un balcón. Y literalmente vivo a pies de un cerro. O sea, cruzas la carretera y pum, ahí está el cerro. Entonces, pon tú que eran las 2 de la... No, eran como las 3 de la mañana. Otro dato curioso, las 3 de la mañana generalmente dicen que es una hora bastante propicia para brujerías y hechicerías. Ajá. Porque dicen es que hay se abre, ¿no? se abren portales energéticos. Entonces, yo soy una persona que, si bien le encanta dormir, adora dormir. Es la cosa más bonita del mundo, dormir. Soy una persona que tiene más o menos el sueño ligero. O sea, si me llego a despertar, si me mueve, no es un ruido muy, muy fuerte. Entonces yo estoy durmiendo, estoy tranquila, estoy normal. ¿Y has escuchado o has visto videos de este tipo de trompetas del apocalipsis? Que no tienen una razón en especial, pero se escuchan en el cielo. Y que es una especie como de trompeta muy, muy fuerte. No tengo... Búscalo en YouTube, es bastante interesante el sonido porque literalmente es el sonido como de una trompeta, pero es muy fuerte y se escucha en lugares extensos. Se supone que la explicación científica de esto es que son masas de aire muy grandes que chocan entre sí y debido a la acústica y a ciertas curiosidades de la acústica en el aire, el choque hace el sonido de trompetas, pero sí es algo natural, ¿no? Algo que es de la naturaleza y que sí es explicable siempre y cuando existan vientos fuertes.
Para esto, pues era una tarde era una noche de verano, la verdad, aire, así que digas, exagerado no hacía. Entonces eran las 3 de la mañana y justo en el momento despierto porque se oye como ese sonido, un sonido bastante intenso, pero era como una mezcla muy curiosa de una trompeta y el bramido de un toro. Entonces era como si un toro gigante estuviera como en la puerta de tu casa, ¿no? Y sí, fue un sonido bastante, podría decir, inusual, y sí, como que sí te daba calosfríos, ¿no? Sí te lograba alterar, porque no es algo que escuches y menos en la madrugada. Claro. Entonces, yo no soy una persona que se asuste fácil, trata como que de buscarle cierto de qué va a pasar o algo así. Pero en ese momento pues sí logró, ¿no? Darme un poquito de uy. Pero y lo primero... era la madrugada. Sí. Bueno. Y un sonido súper intenso y es así como de qué chingados es eso. Y sí la verdad sí me dio como miedo el asomarme por la ventana, porque no sabía qué me iba a encontrar. Posiblemente nada, pero no sé, ¿no? Se me cruzaron mil ideas por la mente. Entonces, mi primera reacción, como toda persona adulta, independiente, es ir a correr con mi mamá. y lo primero que hice fue moverla, pero mi mamá luego así se sugestionó un poquito. Entonces lo hice mover y yo no quise mencionarle nada y le dije, mamá, ¿sabes qué? Pues puedo dormir contigo. Y mi mamá así como de, sí, acuéstate, no hay problema. Se acuesta y de repente el sonido vuelve a ser igual de intenso y se escuchó claramente. Y es cuando yo sentí que mi mamá como que se erizó, se choqueó, pero no me dijo nada. Pero pues yo ya lo había escuchado y le digo, ¿escuchaste eso, verdad? Y en este punto yo ya sabía que no solo era algo que yo había escuchado en un sueño, sino que era algo real porque ya estaba despierta y no era la única que lo había escuchado. Entonces me dice, sí, ¿pero qué es? Y le digo, la verdad no tengo idea, pero no me quise asomar por la ventana porque pues no sé qué me voy a encontrar. Curiosamente a mi mamá pues ese sonido también le dio miedo y dice, pues lo único que podemos hacer ahorita es rezar. Y pues ahí nos tienes a las 3 de la mañana rezando y el sonido literalmente duró como por unas hora y media, 2 horas. Y fue algo cañón, ¿no? Porque no puedes dormir, escuchas el sonido, tampoco te puedes asomar y te da miedo pararte. Te digo que de una hora y media a 2 horas. Vaya. Ajá, o sea, para hacer algo que se supone que podría ser pasajero o creado por un tráiler o por un auto o por un derrumbe, tendría que haber durado menos, ¿no? A lo mejor escuchar el sonido 2 veces, pero 1 hora y 2 horas, 1 hora y media, sí era un tiempo bastante prolongado. Entonces, pues sí, te digo, no soy la persona más católica o más religiosa del mundo, pero pues sí, en ese momento, pues lo primero que hicimos fue ponernos a rezar, porque pues no había una explicación lógica que en ese momento le pudiéramos dar para explicar el sonido. Termina la noche, nosotras súper desveladas, así como de queremos dormir, pero pues también estamos como choqueadas, estamos asustadas, no sabemos qué pasó ahí, pero bueno. La cosa es que amanece y mi mamá a la mañana siguiente, cuando va a hacer sus cosas, se encuentra a 2 vecinas en la esquina. Las vecinas están platicando pues bien animadas y mi mamá la saluda y una de las vecinas le dice, mamá, ¿usted también escuchó lo que pasó anoche? Y mi mamá así como de, sí, pero no sé si estamos hablando de la misma cosa. Dice, sí, depende de qué escucha usted. Depende de qué estamos hablando. A lo mejor y sí, pero ustedes primero díganme. Ajá, ojalá no quedar mal, ustedes digan. Ustedes díganme, ¿no? Y dicen, pues el sonido que se escuchó anoche. Y dice, sí, ese sonido. Dice, nosotros tampoco pudimos dormir porque el sonido fue muy feo. Y fue cuando una de las vecinas dice, pues yo sí me animé a asomarme. Y mamá le preguntó, pues luego, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que producía ese sonido? ¿Fue un tráiler o qué fue? Y dice, no, hasta donde yo alcancé a ver, el sonido venía de un hombre. Y dice, como un hombre, o sea, como una persona puede generar ese tipo de sonidos, traía un instrumento, una bocina, ¿qué traía? Y dice, no, era un hombre que, te digo, yo vivo como sobre una carretera y después está el cerro, o sea, sí, el cerro pues es pura maleza, ¿no? Puros árboles, o sea, tampoco está como habitado.
Entonces le dice, lo único que yo vi era un hombre que estaba a las 3 de la mañana parado en la esquina, y dice, pero tampoco estoy segura que era un hombre. Y me dice, mamá, ¿cómo que no estás segura que era un hombre? ¿Lo era o no lo era? No es como muy difícil, ¿no? Y dice, pues sí, tenía la forma de un hombre, pero se veía también como un animal. Dice, era como si fuera un hombre, pero como si también fuera mitad de un perro. Dice, pero estaba parado en sus 2 patas y traía como un saco como muy peludo. Y fue cuando la otra vecina empezó a decir, para mí, que esa persona era un nahual. Y pues obviamente, ¿no? Está entre las que le dice, ay, ¿cómo crees que va a ser un nahual? Hasta las que pues a lo mejor y sí. Entonces dice, sí, se supone que aquí, te digo que pues ahorita ya está más habitado, pero pues antes sí era un pueblito. Y se supone que aquí abajo hay un señor que todo el mundo dice que es nahual. Y que se supone que en determinadas fechas sale para secuestrar a muchachas, a secuestrar a niñas. Porque para todos hacer sabemos que la actividad principal de los nahuales es secuestrar mujeres. Como los sátiros. Ajá, como los sátiros, así. Exacto, porque ¿qué puede ser de la noche de un nahual si no va a sus actividades delictivas cotidianas, ¿no? Ajá. No, pero ¿para qué las usan? O sea, ¿por qué usan mujeres? Se supone que, de nuevo, los rumores varían dependiendo de las personas, ¿no? Hay algunos que dicen que solamente pues para violarlas, hay otros que dicen que para hacerlas sus esposas, hay otros que dicen que pues algunos rituales o trabajos que hacen funcionan mejor cuando utilizan ciertos elementos de mujeres vírgenes, y hay otras que dicen que pues simplemente no iba por nadie, ¿no? Que simplemente salió, iba a hacer un trabajo y pues encontró algo en específico, algún portal espiritual en ese lugar y pues empezó a hacerlo, ¿no? Entonces, se supone que ese sonido era el producido por un nahual, y se supone que si lo escuchas lejos, él está cerca, o si lo escuchas cerca, él está lejos, y por eso en este caso se escuchaba lejos, pero pues estaba en la esquina de la casa. Entonces sí, se supone que era eso, ¿no? Que era un nahual y que, como te digo, básicamente pues siguen entre nosotros. Y generalmente si conoces a uno o si sabes que una persona es un nahual, le pagas para hacer trabajos, llámese, porque se supone que también algunas veces secuestran a las chicas cuando una persona se los pide, ¿no? Por ejemplo, un chavo que dice, oye, yo quiero que esa chica sea mi novia, mi esposa, entonces el nahual la secuestra y se la lleva. Digo, varía mucho dependiendo del pueblo. En mi pueblo es el relato, ¿no? Imagino yo que en mi pueblo también debería haber relatos, pero insisto, no soy de una familia creyente, entonces siempre fueron más como mitos. O sea, sí crecí sabiendo de la existencia de seres sobrenaturales mexicanos como los nahuales, como las brujas. ¿Sabes qué? Sí me pasó, ahora que me acuerdo. A ver, dime. Cuando era niña, iba mucho a casa de una amiga de mi mamá. Ajá. Y ella tenía 2 hijos, una chica y un chico, que eran mayores que yo, 2 y 3 años respectivamente. Una vez nos quedamos jugando hasta la noche. Ese día recuerdo que me quedé en su casa. Ajá. Eran como las 12 de la noche y nosotros todavía estábamos jugando. Tenían un corredor que daba al patio, bueno, como una estancia que daba al patio, de los cuartos al patio, y se veía el cielo de noche. No tenían, en el patio pues obviamente no había ni lona, ni techo, ni lámina, nada, estaba descubierto. Entonces estábamos jugando y salimos al patiecito. Recuerdo que mientras jugábamos, nos paramos en seco de jugar porque vimos que una bola de fuego pasaba encima de nosotros. Pero, no estaba tan lejos, podías ver claramente una bola de fuego como a unos 10 metros de donde estábamos nosotros, sobre nosotros, mejor dicho, como unos 10 metros sobre nosotros. Y nos asustamos mucho porque parecía que bajaba. Entonces corrimos a la casa. Ya cuando le contamos a su mamá nos dijo, es que era una bruja. Entonces como de, ¿qué? ¿Qué? Sí, claro. De hecho, sí, las brujas son, también aquí en este pueblo, es muy conocidos por ser más como bolas de fuego. Sí. ¿Y qué más te dijeron? Cuenta. Que es que no sé si sea una cuestión de un mito general, que las brujas
no sé si comen niños o no sé para qué usan los niños, pero en mi pueblo dicen que las brujas se llevan a los niños, sobre todo a los niños que no están bautizados. Adivina quién no está bautizada. No, bueno, se supone que sí se llevan a los niños, pero son bebés. Pero se llevan, recién nacidos, porque se supone que los chupan, como naranjas. Y se supone ya no que tiene jugo. Ya no tiene juguito, el relleno cremosito ya no está. Como tú. Como Twinkies. Y de hecho se supone que una explicación, obviamente nosotros ya sabemos que pues generalmente si se les hunde su mollerita es porque están deshidratados, pero en los pueblos se dice que es porque una bruja trató de llevárselo, de chuparlo y no pudo, o sea, algo la detuvo. Entonces lo que pasó fue que pues solo le dejó su mollerita sumida. Entonces, sí, de hecho, igual aquí en mi pueblo la costumbre es que las brujas son como bolas de fuego, y de hecho una vez pasó, ¿no? Que, te digo, las desventajas y ventajas de vivir cerca de un cerro es que una vez antes aquí en el pueblito, antes de que se pusiera un poco peligroso el asunto, tú podías estar perfectamente jugando a las 10, 11 de la noche en la calle y estabas seguro de que no te iba a pasar nada, ¿no? Entonces, pues, era común que, pues, estabas ahí platicando con tus amigos, que estabas echando retitas y cosas así. Entonces, yo recuerdo que con una amiga, de hecho, éramos como unos 10 niñitos que estábamos jugando y de repente una de ellas gritó, mira, y yo, ¿de qué? O sea, todos nos volteamos así como, ¿de qué? ¿Nuestros papás? ¿Un perro? ¿Qué? Y dicen, no, miren el cerro. Literalmente vimos como 2 bolas de fuego, así grandotas, y de color azul, estaban en el cerro, cerca de la punta del cerro. Para esto pues tampoco es muy raro porque pues el clima aquí también es muy cálido y es común que también haya incendios. Entonces pues nosotros decimos, pues, otra vez está quemando el cerro, pero pues es de noche, ¿cómo inició? Porque es bien común que se queme el cerro enfrente de donde ella vive. Claro, sí. No, lo peor es que ni siquiera es sarcasmo, es verdad. O sea, el cerro enfrente, cada que hay sequía, cada verano se incendia, porque hay maleza y se prende. Sí, y más que pues no hay gente descuidada que dejan botellas o cigarros, ¿verdad? Entonces que se van, no sé por qué placer enfermizo se van a tomar o a fumar al cerro. Entonces obviamente voy a escalar un cerro para irme a fumar. Por la vista, claro que por la vista. Obviamente, ¿cómo voy a fumar si no tengo la vista completa del pueblo? Claro. ¿Cómo estoy en eso? Obviamente, pues hasta tenemos un mirador, o sea, no sé qué le ven, pero tenemos un mirador. Entonces digo que, bueno, para empezar pues nosotros éramos niños, tampoco es como que fuéramos las personas más lógicas de este planeta. Y dijimos, pues otra vez está quemando el cerro, why not. El punto es que nos empezó a asombrar cuando vimos que las bolas de fuego comenzaban a moverse. Iban, regresaban, volaban, subían, bajaban, y es así como, esto ya no es normal, esto no es un incendio normal. Lo primero que hicimos pues fue llamar a nuestros papás y decirles, pues, ¿qué es eso? Ama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y pues sí, ¿no? Estuvieron un rato ahí jugueteando y de repente de la misma forma que aparecieron, desaparecieron. Y pues ya te imaginarás, ¿no? La habladuría entre los papás de que pues seguramente eran brujas que estaban buscando algo para comer. Se supone que, como te digo, de cierta manera las brujas también son una especie de nahuales, aunque este tipo de hechiceras, de brujas, prefieren convertirse más en aves. Entonces pueden ser gallinas, pueden ser guajolotes, pueden ser patos. Y se supone que para transformarse en estos seres, como te digo, existe la fragmentación. En ellas es una práctica, por lo menos en las leyendas de aquí. La fragmentación es algo muy conocido. Se supone que ellos se quitan sus pies de humanos para ponérselos del animal y así transformarse. Como en el cuento eso del ratón. Algo así, ajá, exacto. Pero aquí el problema es que tienen que esconderlos porque si alguien agarra sus pies, los esconde o los quema, ya no pueden volver a transformarse en humanos. Se quedan para siempre en la forma de... Si los queman, se mueren. Pero si los roban, ya no pueden volver a transformarse en humanos. Se quedan como animales con conciencia, que es peor, ¿no? Entonces, antes se suponía que las personas iban mucho a los cerros para cazarlas. Entonces, la forma de cazarlas es que tú ves a una bruja volando o ves a una bruja
transformándose y tienes que enterrar un machete en el piso y rezar un Padre Nuestro. Uh-huh. Entonces eso impide que la bruja se transforme por completo y tienes derecho a pedirle lo que tú quieras. No sé, salud para una persona, el que deje de molestar o dinero, y la bruja te lo tiene que conceder, si no, no puede volver a transformarse tampoco. El punto es que cuando la bruja concede tu deseo, tienes que matarla, porque si no, la bruja se va a vengar de ti. Lo cual tendría sentido. Si a mí me atraparan bajo una magia, siendo yo una persona mágica, me enojaría mucho. Es como ¿por qué te voy a estar concediendo deseos si ya me liberaste? Exacto. Entonces, se supone que tú sigues teniendo el machete en el piso, o te llevas sus pies y los escondes, y ellos tienen que concederte eso, y después pues las matas. Y sí, o sea, te digo, tampoco nos explicamos muy bien qué era ese fuego, de dónde provino. Te digo, su explicación lógica de tener, por favor, si alguien la tiene y gusta dejarlos en alguno de los comentarios de nuestras redes sociales, será bienvenido, será un tema bastante interesante. Sí, porque pero pues, yo hasta el momento sigo sin entender qué era esa bola de fuego a 10 metros. Exacto, porque es eso, ¿no? Y ni siquiera es un fuego que se vea como real, ¿no? Es como hasta... Sí, es raro. Como mágico. Sí. O sea, de las pocas cosas sobrenaturales que a mí me han pasado es eso. Yo recuerdo, es todavía lo más curioso es que yo todavía lo recuerdo. No es una cosa que se me haya olvidado, que es como porque esto me pasó cuando yo tenía como 6 años. Vaya, bastante pequeñita. Ajá, yo tenía 6 años. Una cosa así, ya pasaron 20 años de ese momento y yo lo recuerdo muy claro. Sí, son cosas que te impresionan, ¿no? Te digo, a lo mejor, punto que parte de tus creencias, de tu fantasía, de la edad, pues sí, a lo mejor y puedes recordarlo un poco más mágico de lo que de verdad era, pero son cosas que aún de adultos pues no te explicas del todo. Te digo, si alguien tiene la explicación científica o qué habrá pasado, pues bienvenido sea, porque sí estamos dispuestos a leerlos para saber, pero sí son cosas que no te explicas, ¿no? Que no les encuentras el qué pasó ahí. Yo quiero que les cuentes la historia de la bruja, la de la gallina. La de mi mamá, ¿no? Sí. Pero era un pato. Ay, es un ave. Mira, la paz nunca fue una opción para ese pato. La paz nunca fue una opción, sí. Pato desgraciado. Pues otra de mis historias. Yo todavía no nacía, todavía era pues nada. No era ni la mirada pícara en la cara de su padre. No, ni siquiera eso. Mi mamá tendría unos, ¿qué será? 18 años. Ni por aquí le pasaba el tener todavía una hija. Entonces, pues resulta que mi mamá trabajaba, me parece, que en la fábrica que hace pañales, pastas de dientes y todo ese tipo de implementos de higiene. Entonces mi mamá tenía jornadas que empezaban a las 6 de la mañana. Su trabajo quedaba pues algo lejos, se tenía que parar a las 4 de la mañana, bañarse, desayunar e irse más o menos como a las 5 para poder llegar. Resulta que a mi abuelita siempre le han gustado los animales, siempre le gustaron. Tenía totolitas, tenía patos, creo que hasta incluso un cerdito llegó a tener en la Ciudad de México, ya te imaginarás. Ah, caray. Sí, estamos hablando de Ciudad Nezahualcóyotl en sus inicios. Entonces, yo me imaginaba el pueblito. No, fue en Ciudad de México, fue en esa, o sea, mi mamá te digo que trabajaba en una empresa. Uh-huh. Pero hasta en ese momento, en el lugar en donde vivían, pues era las afueras, ¿no? Era una especie de pueblito, igual que en Puebla, ¿no? Donde hay lugares donde aún se ve como pueblito, aún siendo la ciudad. Uh-huh. Entonces, mi mamá desayunó, se vistió y resulta que ella iba a ir para tomar la combi y vio una de las patas en la calle. O sea, estaba a mitad de la calle y mi mamá dice... Una de las patas de pato, ¿no? Ajá, de patitos, sí, es de patitos. Pero eran patas porque pues eran niñas, ponían huevos. Entonces, resulta que mi mamá va y encuentra al pato en la calle y pues su primer instinto es: si lo dejo aquí se lo van a robar o lo van a atropellar en uno de los casos. Entonces se mete y le habla a mi abuelo y le dice: oye, ¿sabes qué? Pues la pata se salió, hay que meterla, yo ya estoy llegando tarde, no puedo estar persiguiendo a la pata. Y mi abuelito pues también
nada feliz de despertarse a las 5 de la mañana para ir a atrapar un pato, pues se levantó, se salió hasta descalzo, ¿tú crees? Porque dijo, voy a atrapar a la pinche pata y me voy a acostar a dormir otra vez. Sale y empieza a perseguir a la pata, pero la pata empieza a correr. Pero lo extraño es que no solo empezó a correr, sino que mientras corría empezó a reírse. Y no era el sonido de solo un pato de cuac, 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 sino era una risa humana. Desde ahí pues ya te imaginarás, ¿no? La cara que pusieron mi mamá y mi abuelito al ver que una pata se estaba riendo. En lo que a mí respecta, esto da más miedo que el perro comiendo cereal. ¡Sí! Aunque también debo de admitir que esa historia también me causó ansiedad, pero porque al parecer hay algo mal en mí. Entonces, digo que se empieza a reír, las 5 de la mañana, no hay nadie en la calle que pueda hacer la risa, y sucede cada vez que tratan de atrapar a la pata. Entonces la pata empieza a correr, mi abuelito obviamente siente escalofríos y ya no continúa persiguiendo a la pata, y en ese momento ella se voltea y se les queda viendo. Para esto pues ya estamos tratando de que tenía una inteligencia pues ya casi humana, ¿no? Se les queda viendo. De un humano promedio, porque... Pues sí, porque o sea, se reía, estaba... Cada vez se burlaba de que no le alcanzaban. Ajá, exacto, y todavía se voltea y se te queda viendo, pues y te queda así como de ala, ala, ve. Entonces empieza y según lo que me ha contado mi mamá, la pata empieza a avanzar hacia ellos, y en ese momento alza en vuelo, o sea, empezó a volar la pata así de la nada, ni siquiera tomó como impulso, no tomó impulso, solo se empezó a elevar y empezó a correr hacia ellos, pero la pata comenzó a crecer al mismo tiempo. O sea, ¿crecía mientras volaba? Ajá, se hacía más grande mientras se acercaba a ellos. Mi abuelo, pues, era una persona bastante orgullosa y si bien, pues, estaba haciendo del baño del miedo, todavía trataba como de que, pues, es una pata, ¿no? A lo mejor es porque estoy dormido, estoy borracho, no sé qué está pasando, es un sueño, pero llevo de atrapar esa pinche pata. Entonces mi abuelito no se mueve, tal vez también parte por el shock, y en ese momento la pata pasa volando y le pega con su ala a mi abuelito en la cara. Y pues obviamente pues si cualquiera ha interactuado con un pato, yo sí, no pregunten por qué, he recibido mordidas y aletazos. Yo pero de gansos, no de patos. Ah, pues ya te imaginarás lo que duele, sí duele cuando agitan sus plumas, sí duele, pero sí, tampoco es como algo muy grave. Uh-huh. Mi abuelito describía este dolor o este golpe como un puñetazo. Ya te imaginarás la fuerza que tenía. Entonces en ese momento la mitad de la cara donde recibió el golpe se le empezó a inflamar y a poner rojo. Entonces en el momento en el que le da el golpe a mi abuelito, la pata de nuevo suelta la risa, pero una risa ya más humana, ya más profunda, y ya literalmente ya era una declaración de burla. La pata se va, se pierde, no la pudieron atrapar. Mi abuelito asustado le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Tú no te vas a ir sola, yo te llevo a tu trabajo. Y mi mamá sí, se metió sin decir nada y mi mamá tenía que subir a la azotea para ir a su cuarto, porque me parece que su cuarto era en la azotea, y ahí es donde tenían a los animales, a las patas. Sube para recoger una cosa para mientras se vestía mi abuelito, la cosa es que sube, ¿no? Entonces dice que cuando ella subió, los patos estaban ahí, no faltaban ni uno, o sea, estaban ahí durmiendo, graznando, lo que tú quieras, encerrados, pero no faltaba ninguno. Entonces ahí es cuando pues más le impactó, porque pues se supone que debía faltar uno, lo que tú quieras, pero debía faltar un animal ahí. Entonces baja y le comenta esto a mi abuelita y a mi abuelita y le dice, ¿sabes qué? Esto no es algo bueno, esto es, llámalo una bruja, llámalo el diablo, le llaman lo que tú quieras, pero esto no es algo bueno. Se viste mi abuelito, se suben a la camioneta y están a punto de cruzar la esquina y ven a una mujer debajo de la farola, de la luz. La mujer se voltea, la describen como una persona pues ya mayor de edad, con ropas bastante desarregladas, bastante viejas, que se les queda viendo y empieza a reír y es la misma risa que el pato. Entonces pues ya te imaginarás, ¿no? Ahí sacaron relicarios, rezaron lo que se sabían, lo que tú quieras, y regresaron. Mi abuelito ya no permitió que ese día mi mamá fuera al trabajo, o sea, ni siquiera se animaron a seguir más el camino porque pues no querían pasar al lado de la persona, dan la vuelta, se regresan a la casa y pues te digo que el golpe que le dieron a mi abuelito se le inflama, se le empieza a poner morado, mi abuelito empieza a sufrir de temperatura, mi mamá se empieza a enfermar de problemas estomacales y estuvieron así como por una semana. Entonces, sí, te digo, o sea,
Da como para hacer un cómic de esto. Sí. Sí, súper sí. No, ahora también recordando, a mí no me pasaban no, bueno, a mí no me pasan cosas, pero me acuerdo que mi abuelita, en donde vive, ella también vive en un pueblo, vive en una esquina, su casa está en la esquina de una calle. Uh-huh. Y me contaba que cuando recién empezaron a vivir ahí, en la madrugada, pues escuchaba un caballo y pues a su montador. Y como cuando llegaron ahí, pues no había muchas casas, ellos no tenían pared, lo que tenían era como una cerca que delimitaba el espacio del terreno. Se asomaba, salía de la casa para asomarse, pues, que hacía un caballo a las 2 de la mañana en la calle, porque no se callaba, porque dice que el charro gritaba, era como un charro, que se ponía a gritar. Uh-huh. Y salía y no había nada, o sea, no había absolutamente nada en la calle. Vaya. Ajá, es lo que quiero decir, ¿no? Que dicen que las esquinas también son portales, ¿no? Claro, sí, porque de hecho son más las direcciones que terminan en cruz. Ah, porque ella vive en una cruz. Yo vivo en una cruz. Agrégale, enfrente de un cerro, en una cruz y es blanca. Y es blanca. Y sobre carretera, que también han pasado accidentes. De hecho, una de las cosas que ha pasado, y esto sí es real, esto no es sobrenatural, pero pues sí es bastante perturbador y delicado, es que en la esquina donde yo vivo, cerca de la carretera, que podría ser una calle, mataron a una persona. O sea, literalmente lo balacearon y la persona quedó ahí. Enfrente de la casa de mi abuelita mataron a cuchilladas a un expresidente. Te digo, o sea, energía ahí sí hay. No fue cuchilladas, le dispararon. Hubo un expresidente al cuchillaron, sí, pero al que mataron enfrente fue a pistolas. Fue a bala. Vaya. Sí, lo mismo. Es de que hay una, ¿cómo lo llaman? Una carga energética negativa. Claro, sí, no. Y bueno, se supone, dicen las leyendas, digo que, mira, me crié en este tipo de temas y obviamente pues al criarte como en también tiendes a investigar, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho la teología, te lo he comentado antes, y no por creencia, sino simple y sencillamente por informarte, ¿no? La religión y este tipo de esoterismos, pues hablan mucho de las personas, de lo que creen, e incluso a veces de sus límites, ¿no? De sus capacidades, porque te digo, como en la Santa Muerte, que también puede ser utilizada para lo que ellos denominan trabajos malos o trabajos oscuros, que va desde amarres o hasta trabajos para que una persona sufra o se muera. Entonces, dicen que cuando tú escuchas un charro y escuchas un caballo en las noches, generalmente en la madrugada, es porque es el diablo. Es una de las formas favoritas del diablo de presentarse. Porque para eso el diablo tiene sus disfraces. Ajá. Y me da un poco de gracia que es como tiene sus disfraces, pero es como, estoy en un pueblo, ¿qué outfit será el prudente usar aquí? Tengo que decirme, obviamente, pues tiene que ir de acuerdo al lugar, obviamente. Tiene que charro. El de charro, pues sí, con sus mejores galas. Sí, pero ¿qué? A ver, ¿qué sombrero voy a usar? Sí, es como muy meticuloso para la indumentaria que va a utilizar. No, y súper diva, porque se supone que no solo es un charro, que se supone que todo el adorno del traje del charro es oro. Ajá. Tiene que ser oro, ajá. Mira, ostentosa la cosa, o sea, no es como... Obviamente. No es como, un disfrazito de charro ahí cualquiera, humildemente. No. No. Y si te das cuenta, esta representación no solo es de gente de pueblo. Muchos conocemos la obra Macario. Sí. En donde este personaje el diablo es representado exactamente así, como un charro que viste lleno de oro. Entonces es una representación bastante común del diablo. El inventario popular mexicano. Claro, sí, es una forma bastante reconocida. Y eso se aúna a otro tipo de leyendas. Te digo que, yo tengo para dar y regalar. Vamos a hacer una segunda parte de esto. Al parecer, porque sí, si no aquí los vamos a tener unas buenas horitas.